Buenas, ¿cómo les va? Segundo videito, seguimos. Entonces, estábamos en todos los cambios que genera el inicio de la ventilación mecánica. Habíamos hablado bastante de la parte que se generaba a nivel alveolar, respiratorio, y también tenemos todos los cambios que se generan a nivel cardiovascular. Entonces, cuando uno mete a un paciente en ventilación mecánica, cambian las presiones, se cambia toda presión positiva y va a generar obviamente un impacto importante a nivel cardiovascular. En primer lugar, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la presión positiva de la ventilación mecánica genera una presión positiva intratorácica, una presión intratorácica positiva media. Esta presión intratorácica positiva media va a estar dependiendo de 4 puntos, 4 factores importantes que van a ser el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria máxima y la PIP max, y la PIP que coloquemos. Estos cuatro puntos tienen que ver con la presión media intratorácica. A mayor tiempo inspiratorio tendremos mayor presión media intratorácica, a mayor frecuencia respiratoria también, porque daremos menor tiempo a la expiración y esto va a generar un aumento de la presión media intratorácica, en definitiva. La presión inspiratoria máxima también, si estamos ventilando controlado por presión, obviamente si ponemos una presión muy alta inspiratoria máxima, generará un mayor volumen corriente, una mayor presión intratorácica media y obviamente la adicción de PIP, que ya sabemos que es beneficiosa, pero también obviamente genera un aumento de la presión media intratorácica. Todo esto obviamente va a tener impacto sobre el gasto cardíaco, ya lo habíamos dicho, disminuyéndolo. Bien, entonces seguimos con los impactos de la ventilación mecánica a nivel cardiovascular. Con respecto al ventrículo derecho, la presión positiva principalmente va a estar determinada por los volúmenes corrientes y va a generar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. ¿Sí? Este aumento de la poscarga del ventrículo derecho va a estar directamente relacionado con la presión transpulmonar. ¿Sí? Es el principal determinante del aumento de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto el principal determinante del aumento de la poscarga del ventrículo derecho. ¿Sí? A ver si se entiende. Llega la precarga, llega la sangre por las cavas, ¿sí? Eso sería todo lo que es el retorno venoso, ventrículo derecho, sístole ventricular, pulmón, y lo que esté pasando por la ventilación mecánica en este pulmón va a tener directamente impacto en lo que es la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular de la arteria pulmonar, perdón. A mayor ventilación, a mayor volumen a nivel de ese pulmón, a mayor presión media torácica, esto va a estar impactando directamente sobre las capilares, sobre los vasitos y en definitiva, sobre la arteria pulmonar, que en definitiva es por donde la sangre tiene que salir, ¿no? Del ventrículo derecho hacia el pulmón. Si a nivel pulmonar hay altas presiones, obviamente la poscarga de ese ventrículo derecho va a estar aumentando. Bien, sigamos. La precarga del ventrículo derecho, es decir, sería la presión de fin de diástole, tiene que ver con eso, con la presión de fin de diástole de ese ventrículo derecho, va a estar en íntima relación justamente con la presión intratorácica, ¿sí? Y por ende con el volumen pulmonar. Es decir, a mayor ventilación positiva, a mayores volúmenes corrientes, esto genera un aumento de la presión positiva media intratorácica y obviamente sabemos perfectamente que el retorno venoso, en definitiva la precarga del ventrículo derecho, tiene que ver con esa diferencia de presiones. Va a estar disminuida si tenemos un aumento de la presión media intratorácica. Más o menos es fácil, esto es para repasarlo nada más. Yo lo que pasa es que no sé bien dónde estoy parada porque
Bueno, porque yo no fui la instructora anteriormente, entonces no sé si, qué sé yo, dónde estamos parados. Pero bueno, empezamos por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todo lo que estamos acá, vamos a estar hablando de precarga, ¿m? Y todo lo que está por acá, que tiene que ver con la poscarga, ¿no? Estamos hablando de la precarga y la poscarga, estamos hablando del ventrículo derecho. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Bueno, pienso que sí. Realmente en nuestros pacientes, otros dos factores importantes que aumentan la poscarga del ventrículo derecho, es decir, con lo que tiene que, la fuerza, ¿no?, que tiene que generar ese ventrículo derecho para enviar o eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar. Obviamente la hipoxia y la hipercapnia, como ustedes bien saben, también genera vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar y también estaría aumentando la resistencia vascular pulmonar. El ejemplo característico son nuestros pacientes EPOC, los que tienen el cor pulmonar, que directamente semejante aumento de la presión en la arteria pulmonar es tan alta que termina venciendo a este pobre ventrículo derecho, y este pobre ventrículo derecho hasta se viene, como quien dice, hasta para este lado de acá, ¿no? Como que empieza a bombarse hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, esos ya son fallos del ventrículo derecho por aumento de la poscarga severísima. Que bueno, en estos casos una de las cosas que tenemos que hacer es disminuir la presión transpulmonar. Acuérdense que la presión transpulmonar es la principal determinante de los volúmenes corrientes. Entonces lo que uno tiene que intentar es que este paciente disminuir al máximo, dentro de lo que uno puede, la presión intratorácica. Bueno, disminuyendo los volúmenes corrientes, adecuando la presión positiva al final de la expiración, la que sea necesaria para mantener una buena oxigenación, pero que no aumente aún más la presión, la poscarga. Y muchas veces, a veces el decúbito prono termina siendo efectivo en estos casos. Por ahí nosotros, la parte del fallo agudo del ventrículo derecho, lo vemos, no sé si ustedes lo han visto, pero sí, se ve en la práctica. Bueno, ahí vamos. Con respecto al ventrículo izquierdo, la ventilación mecánica genera obviamente compresión de la vasculatura pulmonar en la inspiración, aumento del volumen corriente, aumento de la presión media, habíamos dicho, intratorácica, comprime los vasos y genera un aumento del flujo de sangre hacia aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, es decir, estaría aumentando la precarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Estaría aumentando el volumen de fin de diástole de lo que sería aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y con respecto a la poscarga, ¿sí?, es decir, con respecto a la presión con la que tiene que vencer el ventrículo izquierdo y mandar la sangre a todo lo que es la circulación, el principal oponente o el principal actor en la poscarga del ventrículo izquierdo justamente es la presión en la aorta. Bueno, la ventilación mecánica, con presión positiva obviamente, genera una mejora de la poscarga del ventrículo izquierdo, genera una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo. Acuérdense de vuelta que acá nuevamente tenemos que ver con todo lo que es la presión transmural. Entonces va a haber una diferencia de presión entre lo que es la presión, la presión intravascular adentro de la aorta con respecto a la presión extraaórtica, la extramural. La diferencia de presión, esa diferencia de presión genera que mejoremos la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto lo vamos a ver bien en interrelación cardiopulmonar. Y es un punto importante y es uno de los mecanismos por los cuales los pacientes en edema, francoedema agudo de pulmón cardiogénico, fallo cardíaco, mejoran lo que es el volumen sistólico, el volumen minuto, con la ventilación mecánica positiva. Si ustedes se acuerdan, mejora por un lado, como ya sabemos, porque disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga al ventrículo derecho, ¿no? Por otro lado, genera una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo.
a pesar de que disminuye también la precarga del ventrículo izquierdo y disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Obviamente esto mejora el fallo de bomba. Entonces, a ver, repasando, no sé si lo estoy grabando o no. Ahí. Bueno, les decía que como lo escribí en el pizarrón, para que les doy tiempo a que lo lean y se les grabe. Entonces, ventrículo izquierdo, tenemos que durante la inspiración, ya sabemos que aumenta el volumen pulmonar, esto comprime la sangre, aumentando la precarga al ventrículo izquierdo. También a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo, sabemos bien que tiene que ver con la presión en la aorta, pero es la presión transmural, la diferencia entre lo de afuera y lo de adentro, y sabemos bien que la presión positiva extramural, porque ustedes imagínense que todo lo que es los pulmones, las pleuras, ejercen un mecanismo adictivo a nivel de todo lo que es pericardio y todo lo que rodea a la aorta torácica, que está ahí en íntima relación con todas las presiones positivas. Entonces, la presión positiva extramural o intratorácica, extramural de las paredes de la aorta, ¿no? O intratorácica, disminuyen, como habíamos dicho, la poscarga del ventrículo izquierdo. Y esto estaría uno de los puntos más importantes que mejoran en el fallo de bomba, en el fallo de bomba cardiogénico, hablando, ¿no? La parte cardíaca. Y la ventilación mecánica entonces puede aumentar, con esto que hace, aumentar el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque, repito, para que se ahí, bueno, no sé dónde ponerme, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Igual esto es bien, medio complicado cuando leemos interrelación cardiopulmonar de entenderlo, pero bueno, digamos que lo que tiene que, lo bueno es entenderlo, pero bueno, en definitiva, acuérdense que disminuye la poscarga del VI. Disminuye la poscarga del VI, disminuye si bien disminuye algo la precarga del VI también, porque obviamente si disminuyó la precarga del VD, obviamente disminuyó todo, volvió menos cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Todo esto hace que mejore la hemodinamia cardiopulmonar. Bueno, chicos, es un pequeño aporte, una suma más, un poquito más. Ustedes, yo lo único que les pido, que ya no depende de mí esa parte, ustedes se tienen que sentar con el libro y leerlo, porque si bien a esta altura del partido yo ya sé que saben ventilar un paciente, hay un montón de veces que están solos de guardia, esto tiene que servir para ser excelentes en el tema, ¿sí? Y uno, si bien la práctica hace al ladrón, cuanto uno más estudia, hace la diferencia, ¿sí? Eso seguro. La práctica, obviamente. Pero bueno, la práctica, quieras o no, uno se le mete por ósmosis. Pero la diferencia entre un buen médico es que además tenga la teoría y lo que haga lo actúe con conocimiento, y lo ideal sería que de a poquito uno logre todo, porque todos los temas se interrelacionan, bueno, eso se va con el tiempo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, espero que les sirva. Yo sigo subiendo cosas, como que estoy en actividad. Qué pesadilla, ¿no? Bueno, ay Dios. Bueno.